Vamos a dibujar el componente de un pestillo con el programa Autodesk Inventor. Entonces simplemente dibujaremos dos circunferencias concéntricas. Cogemos ahora el mismo centro de la circunferencia. Cogemos ahora el mismo centro de la circunferencia. Y hacemos otra circunferencia concéntrica. Y ahora bajamos dos líneas verticales por estos puntos. Podemos coger aquí la referencia de los centros de las circunferencias y haremos solo la mitad de la figura, de manera que el cilindro entra por aquí, debe bajar hasta este punto. Entonces traeremos por aquí esta línea de intersección que define la posición del final del componente. O sea que haremos aquí una ortogonal y haremos aquí otra línea ortogonal. Botón derecho, terminar, nos acercamos para ver si pasan por los extremos. Vale. Ahora bajaremos aquí dos líneas en vertical y lo mismo aquí, otra línea en vertical. Vale, pues ya tenemos esa forma. Terminar. Para concluir, hacemos por ejemplo un rectángulo. Bueno, vamos a ampliar esto. Entonces, imaginando que viene hasta aquí, simplemente hacemos la línea en la continuación de esta hasta este punto. Bajamos una vertical y hacemos una horizontal. Bueno, con lo cual ya podemos concluir con una línea, por ejemplo, que viene por aquí en vertical. Bueno, pues ya tenemos la forma hecha. Botón derecho, terminar. Ahora cortamos todas las líneas que sobran. Entonces este trozo. Ahora venimos aquí. Tenemos este trozo, este. O sea que va a venir por aquí. Y ahora quitamos también este trozo, este y estos dos. Nos aseguramos de que eliminamos todas las partes sobrantes. Y ya tenemos este componente que podemos extruir. Lo estamos haciendo sin medidas, pero bueno. Entonces venimos a pieza, extrusión, pinchamos en el objeto, debe ser una forma cerrada y nos lo indica porque aparece en color naranja. Le damos la medida y le damos a aceptar, con lo cual lo vemos en movimiento para verlo en 3D y terminamos. Bueno, como vemos, como no tomamos medidas y ni siquiera sabemos el grosor que tenía, vemos que esto es bastante estrecho. Entonces le daremos más tamaño, venimos a boceto, pinchamos en este borde y lo que hacemos es también extruirlo. Entonces venimos a pieza, operaciones, extrusión, que no es más que darle mayor volumen y ahí lo tenemos ya. Bueno, esto ya se puede aproximar a lo que estamos buscando. Bueno, por último vamos a practicar un empalme aquí sobre esta línea y le vamos a dar, en vez de 2, pues
3, o mejor 4, con lo cual no hubo que hacerlo en la otra. Y como va a ser un metal doblado, pues también por el otro lado tendrá arcos concéntricos. Entonces habría que sumar aquí la longitud esta. Entonces, como no hemos tomado medidas, pues antes de nada vamos a pinchar aquí y ahora habría que sumar la longitud esta. Entonces vamos a poner 5. Bueno, no es que parezcan concéntricos, pero bueno. Bueno, por último, ya digo, si lo hacemos con medidas saldría perfectamente precisa. Puede que tenga con aproximación la unidad, pero bueno. Entonces vamos a empalmar también aquí. Entonces venimos a empalme. Vamos a darle, por ejemplo, 6 o 7. Si le damos 10, coger a la mitad, aceptar, y ahora le damos aquí 10 ya que era 20 de anchura. Por eso lo de las medidas es fundamental, con lo cual haremos ahí un semicilindro en la esquina. Ahora cogemos boceto y practicamos aquí en el centro una circunferencia. Vemos si realmente coincide con esa. Va a ser para ubicar ahí el hueco donde se acopla el tornillo. Entonces practicamos ahí una extrusión, pero a ver, ahora nos da la opción de hacerlo, por ejemplo, con diferencia. Ahí tenemos ya el hueco cilíndrico. Bueno, para que al tacto resulte cómodo, pues debemos empalmar también todo el contorno, por lo menos este lado, y darle, por ejemplo, de radio 1. O 2. Bueno, parece que tiene dificultades para hacerlo. Si le damos 1, a ver si... Bueno, con 1 ya no tuvo problema. Ahora, para un tornillo avellanado, vamos a generar aquí un chaflán, que es esa superficie cónica invertida. Entonces venimos a chaflán, pinchamos aquí y ahí pone distancia 2 centímetros. A ver cómo lo haría. Si ponemos, por ejemplo, 1, porque 2 es grande, bueno, pues 1 ya sería válido, ¿no? Y ahí entonces acopla y luego empezaría, pues ya a partir de aquí, la rosca, que si le ponemos aquí, la rosca exige que tenga un tornillo ya para esto adecuado, entonces simplemente se deja el hueco con el avellanado para que encaje la forma cónica del tornillo y luego la superficie cilíndrica que entra, y luego la rosca ya iría adherida a la madera o a lo que vaya unido. Ponemos el material más brillante, que es el espejo, para la figura, y eso nos permite verlo con efecto metálico más que cualquier metal que provea el programa, ¿no? Como vemos aquí. Ahora, como tenemos la mitad, necesitamos la otra mitad, y para eso haremos la forma simétrica de esto. Entonces venimos a simetría
operación de simetría. Si aquí no lo selecciona, también pinchamos aquí, de manera que haga todas las operaciones simétricas de las que tenemos aquí, para que no quede ningún tema sin hacer de los que ya hicimos. Ahora pinchamos en plano de simetría y le damos a aceptar. Bueno, ya tenemos la pieza al completo, la copiamos, la guardamos, quiero decir, componente de pestillo. Bueno, y una vez ya que tenemos esto, pasamos a la acotación según la normativa UNE e internacional ISO. Entonces movemos el objeto para ver ya si está completo. Bueno, parece que sí. Entonces pasamos a la siguiente parte, que es hacer las vistas acotadas según la normativa. Entonces venimos aquí a dibujo, tenemos aquí ya la lámina, eliminamos el marco, le damos a suprimir, eliminamos el cajetín para tener más espacio y venimos aquí a vista base. Entonces aquí tenemos la vista base. Si le damos escala 2, bueno, nos queda un poco grande, vamos a hacerlo a escala 1 según el dibujo con el que estábamos trabajando, y le vamos a dar aquí a sombreada, con lo cual tenemos ya esa vista. Entonces ponemos componente de pestillo IPT, que es la extensión de la pieza, y tenemos ya un alzado de la pieza que colocaremos, por ejemplo, aquí. Ahora directamente el programa nos va generando las vistas según le indiquemos en esta dirección la proyección en planta y una perspectiva a partir del alzado. Bueno, podemos ponerla también en modo sombreado, editar vista, y colocamos aquí la forma con los brillos. Mientras que aquí, si queremos, podemos hacerlo en modo con líneas discontinuas. Directamente el programa nos calcula ahí, como vemos, los detalles discontinuos, y también las que son parte de esta vista, de esta proyección. Bueno, por último, como la normativa exige que no puedo acotar aquí la profundidad en altura, deberé hacer un corte, por ejemplo, de la mitad de la pieza. Entonces, para ello, mejor elimino estas vistas y parto de la planta. Entonces, vista base,
en vez de coger esta, cojo la vista superior y le indicamos que lo haga según esta forma. Vale, pues ya la tengo aquí en vista superior. Y ahora en vista proyectada puedo hacer una sección para hacer luego la acotación. Entonces pincho en esta vista. Cojo aquí la referencia del punto central y hago en la continuación el corte de cuadrante, con lo cual me está mostrando ahí la mitad de la pieza con el corte. Este pequeño detalle no debe existir, ni esta línea tampoco debe existir según la normativa, y esta tampoco. Bueno, pues tengo ya la pieza y como no debo indicar esto para el corte de cuadrante, entonces hago otra vista base y la superior, aceptar, la coloco también alineada con esta. Entonces la muevo de manera que quede perfectamente alineada y ahora la desplazo. Con lo cual esta la traigo hacia aquí. Entonces lo que hago es hacer que esta esté alineada con esta. Bueno, esto no hace falta indicarlo, ya que, como hemos visto, según la normativa, no es necesario que indique el corte, ya que corresponde a un corte de cuadrante. Bueno, por último tengo ya estas proyecciones en planta y alzado y deberé marcar según la normativa y la notación del plano, pues las marcas de los centros de los arcos. Lo mismo para aquí. Y marcar pues un eje de simetría de la pieza. Y también, como es simétrica aquí, entonces marcaré un eje como bisector entre esta línea y esta, entre esta línea y esta, entre esta y esta, y entre esta. Con lo cual tengo ya los ejes fundamentales de simetría y marcaré también aquí para este cilindro visible y cono el eje bisector de esta línea y esta. Si no me lo marca, pues vengo aquí a eje marcando aquí este punto y este. Bueno, ya tengo los elementos base para poder acotar. Aquí no mostrar ese fallo. Bueno, deberemos marcar también los centros de estas dos que no eran concéntricas porque no tomamos las medidas, pero deberían serlo. Como vemos, son centros distintos. Vamos a imaginar que tengan el mismo centro porque así debe ser según la construcción. Vamos a imaginar que tengan el mismo y a partir de aquí ya esto, como hay simetría respecto a este eje, que dándole a escape podemos prolongar. Y lo mismo aquí si queremos.
pues basta con acotar la mitad de la pieza. Bueno, tenemos ya las dos vistas. Por último, venimos a cotas. Tenemos cota para este arco, distancia desde aquí a este eje, entonces cota general del centro a este eje y marcamos aquí esta cota. Primera cota a 8 milímetros y la siguiente es a 5. Entonces, si queremos, marcamos la circunferencia que corresponde a este arco, como vemos aquí, marcando el diámetro, y lo mismo aquí para esto. También podríamos hacerlo aquí, de manera que ahora nos deje más espacio aquí para la altura. Entonces deshacemos control Z y venimos aquí y marcamos, o si queremos de este lado, pinchamos en cota y acotamos ya esta longitud y esta otra. Esto no queda muy estético, pues bueno, mejor sería, si nos permite aquí esta cota, nos acercamos, esta cota, otras opciones, flechas en el interior, línea de cota única. A ver, esto ya sería una forma más adecuada. Y lo mismo aquí, botón derecho, opciones, cota única, pero no puede ir por dentro, ya que corresponde a la parte externa. Entonces, aquí deberíamos decirle que esto, vamos a eliminar esta cota. Bueno, tenemos aquí la interna y luego la exterior, pues la vamos a dejar así. Si solo es una, tampoco incomoda. También podemos marcar el empalme aquí cuando es menor, no se suele acotar, cuando solo es para suavizar aristas y que no moleste al tacto, pero bueno, lo ponemos. Entonces decíamos también que íbamos a acotar esto imaginando que fueran concéntricas. Tenemos el radio externo y el radio interno. A ver, esto, la forma adecuada. Repetimos, ya que debería venir, si es el mismo grosor que este, basta con acotar esta longitud, con lo cual bastará con coger esta medida. Lo que sí necesitamos acotar distancia de este eje a este, ya que abajo no lo tenemos. Entonces cota entre este eje y este eje, y aquí tenemos ya esta medida que pondríamos por encima del centro a 8 milímetros. Distancia desde un centro al otro centro, que aquí abajo decíamos que teníamos de este centro al centro de este arco, ¿no? Bueno, tenemos este interno. Ahora, por ejemplo, hacemos este de aquí. También podríamos ponerlo así si no se solapara. Vamos a dejarlo aquí. Entonces tenemos el interno, este interno. Y ahora el grosor este. Entonces venimos aquí a la cota desde este punto a este. Altura donde empieza el chaflán sin interferir en la otra cota, y la altura total de la pieza, si la ponemos aquí interrumpe la flecha, entonces habría que ponerla aquí, por ejemplo, de aquí a aquí, pero interrumpe a esto. Entonces lo que vamos a hacer es, como tenemos el radio interno, si tenemos el radio externo, pues ya tendremos la diferencia de los dos. O sea que de 10,04 a 12,02 será esta longitud, que entendemos que es toda siempre igual, aunque sabemos que aquí por un fallo de dibujo no lo es, pero bueno.
Bueno, tenemos ya cota del grosor de la pieza, tenemos el centro que define este radio para este arco, tenemos esto, tenemos esta longitud, no se acota de aquí al borde, siempre se acota entre centros, entonces el centro define este radio y ya tendremos prácticamente la pieza resuelta. Habría que revisar a ver si falta algo. Nos faltan, tenemos aquí los dos diámetros del hueco cilíndrico. Aquí habría que poner dos cotas con dos iguales y una cota general distancia entre centros, pero bueno, aquí la opción igual, habría que editar la cota, lo dejamos así y ya está, que tampoco está mal, aunque la otra forma está mejor, ¿no? Bueno, tenemos la altura para el chaflán y nos faltaría el ángulo para el chaflán. Entonces simplemente el ángulo viene dado por una cota que define esta línea y define esta. Entonces recordamos que siempre a la hora de poner una cota deberá estar formada por la prolongación de una línea, ahí lo tenemos, aunque se solapa con cogemos el ángulo menor y hacemos la prolongación de esta línea. Entonces aquí ya indicamos que esto forma 45 grados y entonces ahora lo que habría es que darle botón derecho terminar y desplazar esta cota. De manera que siempre las flechas y los números tienen preferencia sobre lo demás, con lo cual la línea auxiliar de cota aparece interrumpida, como pasa aquí también con esta línea auxiliar de cota. Bueno, pues esto, como hay simetría, entendemos que de este lado sería idéntica, o sea que estas medidas estarían igual de este lado, con lo cual lo que acotamos del lado izquierdo ya no hay que hacerlo del lado derecho y estaría ya completa. En principio hay que revisar a ver si falta algo, pero nos faltaría, por ejemplo, la longitud desde este punto, desde el centro hasta este centro. Entonces podríamos acotar de aquí a la pieza, pero como tenemos dos centros, acotamos siempre entre centros, distancia desde este centro hasta este. Podemos darle a cambiar esto para que quede más claro y ponerlo más cerca. Más cerca del arco. Entonces si por ejemplo lo traemos por aquí, entonces lo ponemos encima del arco y está más claro, entonces podríamos mover esto más hacia adentro. Coger esta cota y colocarla más hacia aquí. Con lo cual, si hacemos al contrario así, manteniendo aquí el ángulo de 45, siempre y cuando nos lo deje encima, entonces movemos esta cota hacia aquí. Con lo cual no corta al anterior y queda mejor, ¿no? Siempre hay opciones más adecuadas. Nos revisamos, decíamos que faltaba por poner una cota. Entonces nos faltaba por colocar esa altura que correspondía aquí a esta medida. Bueno, con lo cual ya tendríamos distancia entre centros, aquí también distancia de aquí, desde este centro a este,
y luego también desde este centro a este, la distancia de este centro al eje del cilindro, el radio para esto, las dos medidas, y parece que ya está completa y que con esto ya se podría construir. Y luego el corte de cuadrante que nos deja ver la mitad de la pieza. Si hiciéramos aquí una proyección de la figura, tendríamos que volver a vistas del plano y vista proyectada, y realmente sería la pieza así, para entenderlo, con lo cual ahí aparece ya con el corte. O sea que eso sería lo que proyectaríamos en el alzado, de manera que si esta vista la ponemos en modo sólido, pues veremos cómo efectivamente le falta este fragmento, este cuarto, y ahí lo que aparece en el alzado es la parte interna para dejar ver la sección. Bueno, pues eso sería una forma de entender el alzado, y el corte viene por la mitad y luego este trozo aparece entero en el alzado. Bueno, por último podríamos proyectar nuevas vistas, por ejemplo a partir de esta, una vista que nos interese, por ejemplo esta, pero como tiene una proyección extraña, podríamos coger, por ejemplo, una línea vertical, venir aquí a girar y dar la opción a en vertical, colocar, por ejemplo, este fragmento, girándola a 180 grados, con lo cual esta ya sería adecuada otra perspectiva que nos facilita hacer la pieza más inteligible. Editar vista, y ahí la tenemos. Entonces las colocamos de manera que hagamos, por ejemplo, un plano con estas dos proyecciones y podemos seguir obteniendo nuevas vistas. Vista proyectada a partir de esta, si queremos encontrar una. Esta se parece bastante. Otra para la parte inferior, por ejemplo. Vamos a poner una última así. Botón derecho, crear. Con lo cual nos quedamos con esas dos y con esta que traeremos aquí. Esta la ponemos aquí. Esto lo bajamos. Se nos desplazó, entonces deshacemos y traemos esta hacia aquí. Vamos a poner esta vista mejor aquí arriba. Y estas dos aquí. Con lo cual ahora nos acercamos con este icono, venimos aquí y le damos a terminar, dejando ya esta figura para el plano. Lo copiamos, lo pegamos en el Paint, copiamos la figura,
quedamos entonces ya con esta vista para nuestro plano. Le damos el tono blanco para el fondo y ahí en las zonas de los huecos marcamos ya, dejando la pieza en un color distinto. Entonces tenemos la pieza y tenemos esto, y por último le daremos algunos brillos. Pues por ejemplo aquí podemos hacerlo, por ejemplo con esto. Lo vemos aquí. Le daremos un toque de brillo aquí con un punto de luz blanco. Y aquí igual. Y lo mismo por aquí. Entonces el hecho de que esto exceda a la pieza hace un efecto de que tiene más brillos. Y lo mismo aquí. Mismo por aquí. Por aquí, por ejemplo, también sacando ahí zona de brillo fuera de la pieza. Y aquí igual. Lo mismo aquí y aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Tenemos las vistas acotadas según la normativa y tenemos ahí unas perspectivas con el efecto metálico de la pieza. Vamos a darle por último, aquí se nos pasó la parte interna y ya estaría completa también este trozo, y luego podríamos hacerlo con los números también. Tenemos ya completa entonces las vistas según la normativa, y en planta y alzado, en diédrico, y 3 perspectivas axonométricas, 2 en conjunción y con los efectos del cromado de la pieza.